¿Estás cansado de las malas noticias financieras? Bueno, desafortunadamente esta podría ser la peor de todas las noticias. Seguramente oíste hablar de que estamos en medio de una gran burbuja. Bueno, en realidad podríamos estar en algo muchísimo peor. Hablamos de una super burbuja y solo sucedió 3 veces durante el último siglo. La primera en 1929, un evento que condujo a la humanidad a la famosa Gran Depresión, luego a la crisis económica de principios de los años 70 y finalmente cuando estalló la burbuja de las .com allá por el año 2000. Pero nuestra super burbuja podría ser incluso mucho peor que cualquiera de las predichas. Algunos de los principales expertos mundiales en colapsos financieros sugieren que este podría ser el mayor colapso en la historia mundial y que podría suceder, digamos que muy pronto. Algunos dicen que ahora, en septiembre, y otros dicen que para diciembre. Soy consciente que esto suena alarmante y verdaderamente lo es. Personalmente soy más optimista, pero nunca dejo de prestar atención a este tipo de advertencias. Pero antes de continuar, voy a contarte quiénes son los principales referentes que sostienen que una seria, grave tormenta financiera viene por todos nosotros. El primero es el inversionista multimillonario Jeremy Grantham y tiene un historial de pronósticos, digamos que bastante importante. Anticipó algunos de los colapsos financieros más grandes del mundo. Por ejemplo, podríamos hablar de la burbuja de activos de Japón que ocurrió en la década de 1980 y también hizo sonar alarmas en el colapso inmobiliario de 2008, mucho antes de que las cosas se salieran de control. Grantham dice que estamos viviendo una super burbuja hoy. Y hace solo unos pocos días, sugirió que habíamos entrado en la etapa final, en las etapas finales, mejor dicho, de este evento económico y dijo que, cuando estalle la burbuja de 2022 es probable que termine en una tragedia para todos los inversores y probablemente también para el resto del mundo. Pero él no es el único que hace advertencias alarmantes. La otra persona que predice un colapso financiero inminente es alguien de quien ya hablamos bastante en este canal, Ray Dalio. Y por otro lado, también Michael Burry, que estuvo hablando hace muy poco mucho de este tema, ¿sí? Sobre todo en las últimas semanas y por sobre todas las cosas, tuiteando regularmente como loco, ¿sí? Que esto será mucho peor que crisis que ya vivimos como la del 2008. Sin embargo, muchos lo han acusado de infundir miedo innecesariamente o simplemente de estar completamente equivocado. Para sorpresa de toda esta gente, para sorpresa de muchos, Burry acaba de vender casi toda su cartera de acciones. Hablamos de que redujo su exposición al mercado de 165 millones de dólares a tan solo 3 millones de dólares, lo que nos hace pensar que, las cosas que dice se las toma bastante en serio, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué figuras como Ray Dalio, Grantham o Burry creen que algo tan grande se avecina desde la crisis que tuvimos en el año 2020? Acompáñame a averiguarlo y no olvides de suscribirte al canal para mantenerte al día de las noticias financieras del mundo y no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho a seguir creando contenido. Los gobiernos del mundo imprimieron una cantidad increíble de dinero, todo en un intento, de estimular la economía mundial entre el 2020 y el 2021. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿sí? Imprimió más de 20 billones de dólares, imprimió más en los últimos 2 años que en los últimos 50. Esto ha llevado a niveles históricamente altos de inflación, sobre todo en esta época moderna, ¿no? Tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Con la inflación viene seguido la devaluación de nuestro dinero y también el aumento del precio de los activos, ¿sí? Por ejemplo, los inmuebles están en un nivel récord a nivel mundial hoy por hoy. Los inmuebles están subiendo muchísimo y este escenario ya ocurrió
antes de conducirnos, digamos, a otras crisis y a otros colapsos por medio de burbujas, ¿no? Pero he aquí por qué Gradham piensa que esta vez es muchísimo peor, ¿sí? La mayoría de las burbujas que conducen a crisis y a colapsos se centran en uno o dos clases de activos principales. Por ejemplo, en el año 2008, ¿sí?, fue la vivienda la que estaba significativamente sobrevaluada, y en el año 2000 fue el mercado de valores. Principalmente podríamos hablar de todo el sector, de todas las acciones tecnológicas. Según Gradham, las burbujas tienden a ser mucho peores, pero mucho peores, si hay más de una clase de activos involucrados, como fue el caso de Japón en los años 80. Tanto las acciones como los inmuebles, como las viviendas, estaban severamente sobrevaluadas. Lo mismo en Estados Unidos ocurrió más o menos en los años 70, en la crisis de los 70, donde se combinó una burbuja bursátil, una burbuja en el mercado de valores, con una inflación sideral. Pero entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos más en esta oportunidad que en las anteriores? Muy bien, según Gradham, en este momento todos, pero todos los activos están sobrevaluados, ¿sí? Él dice que la super burbuja en la que estamos, la super burbuja actual, presenta la combinación más peligrosa de todas. Hablamos de los tres grandes peligros que hay, ¿sí? Principalmente sobrevaluados los activos, ¿sí?, como pueden ser las acciones, los bonos, los inmuebles y, para mayor desgracia todavía, una inflación sideral más alta que incluso en los últimos 40 años. Podríamos estar viviendo al borde del mayor accidente en la historia financiera moderna. Ahora bien, si Dalio, Gradham y Barry tienen razón, ¿qué habría que esperar de todo esto? No hay mejor ejemplo en la historia para ilustrar esto de lo que estoy hablando que el colapso de 1929, ¿sí? La Gran Depresión. La crisis de 1929 fue una de las mayores crisis económicas que ha afectado a la economía de Estados Unidos y del resto del mundo, ¿sí? El mercado de valores había perdido cantidades ingentes, algo totalmente descabellado para la época, ¿sí? Afectó a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los países más pobres, y se convirtió en el periodo de recesión económica más severa del siglo XX por lo menos. Este periodo se caracterizó por una caída total del consumo. Numerosos bancos quebraron, esto fue como consecuencia del incumplimiento, ¿no? Las personas no podían cumplir con los créditos que habían tomado, no podían hacer frente a sus obligaciones. Como consecuencia de todo esto, como consecuencia de lo anterior, se redujo drásticamente, notablemente, la producción de todos, la producción industrial, el consumo, ¿sí? Y así aumentaron las cifras de desempleo a través de todo el mundo. Hablamos de un desempleo galopante, alarmante, y con esto un incremento exponencial e inevitable de la pobreza. En este contexto se pone en crisis el sistema, digamos, y da lugar a movimientos totalitarios que luego desencadenan lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el panorama general fue nefasto para la humanidad toda. La crisis del 30 fue muy larga, ¿sí? Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría de los casos comenzó alrededor de 1929-1930 y se extendió hasta mediados de los años 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. Para resumir, la Gran Depresión destruyó completamente los mercados norteamericanos y mundiales durante mucho tiempo. Generó un desempleo descomunal y los niveles de pobreza a nivel mundial, digamos, se dispararon. Por lo que este es el ejemplo más cercano de cómo sería nuestro mundo si esta supuesta super burbuja explota. Ahora bien, al margen de Ray Dalio o Gradham o Michael Barry, voy a dar mi opinión personal.
Estas noticias, la realidad es que venden, esto es así. Los medios de comunicación se nutren del pánico y del miedo y muy probablemente los amigos de los medios de comunicación, los que tienen poder de fuego, los que tienen grandes capitales, aprovechen estos momentos para comprar grandes activos a muy buenos precios, a precios bajos. La verdad es que soy más optimista en relación a los mercados. Creo que a diferencia de crisis anteriores, los países del mundo están, digamos que, más preparados para evitar un desastre como el del año 29. También nosotros estamos mucho más informados y podemos protegernos con, digamos, mayor eficiencia que un inversor o una ahorrista de los años 30, ¿verdad? Es cierto, posiblemente haya inflación y, bueno, bastante turbulencia por un buen tiempo, pero no creo para nada que se venga un desastre de la magnitud de la Gran Depresión o de una super burbuja como la que hablan estos gurús, incluso de que la crisis subprime, creo que va a ser menor. Lo cierto es que siempre que paró llovió y los que compraron en grandes crisis como la del 2008 y esperaron, holdearon, fueron muy bien recompensados. Pienso que si bien hay peligro, también puede ser una época de grandes oportunidades. Ya saben, si quieren aprender de finanzas y diversificar correctamente su cartera de inversión, les recomiendo el libro Dinero en Juego. Les voy a dejar el link en la descripción. Es un link a la tienda directo de Editorial Planeta para que ahí lo puedan comprar. Desde ya, gracias por mirar el video. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la próxima. No olviden de dejarme un pequeño like y de suscribirse al canal. Les mando un abrazo.